Buen día, preciosos. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que nos reúne el día de hoy es el avance concerniente al capítulo 4 del módulo avanzado, que refiere a la función sintáctica del predicado. ¿Ok? Antes de empezar nuestra clase, quería decirles lo importante que es la evaluación. Tienen que evaluarse, los exámenes diarios son importantes. Si ustedes no los rinden, les van a poner nota 0, porque no se presentó, es 0. Entonces, eso los va a perjudicar y es necesario que ustedes midan el conocimiento que van adquiriendo. Asimismo, invitarlos a que rindan su examen final, que se da desde las 8 de la mañana del día de hoy hasta mañana miércoles, ¿ok? Hasta mañana miércoles a las exactamente, a ver, déjame decirte, hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Así que es necesario que rindan ese examen para que no tengamos ningún problema con sus notas. ¿De acuerdo en mi vida? No hay que tenerle miedo a la evaluación, así que respondido ya y habiéndoles dado el comunicado general, comenzamos. Cualquier duda con su operadora académica a través del intrabot, ¿de acuerdo? El examen se rinde por intranet, ustedes ya saben, así que vamos. El predicado. El predicado es una función sintáctica, así como la que vimos la semana pasada, que corresponde al sujeto. Muchos alumnos piensan que el sujeto es una estructura. El sujeto no es una estructura, el sujeto es una función, el predicado también. Así que el predicado, comencemos por ahí, es una función sintáctica. ¿Ok? Dicha función tiene una estructura. Su estructura es una frase verbal. Nosotros en el capítulo 2 de este módulo hemos hablado de unidades sintácticas y la frase verbal es la que se va a comportar como predicado de la oración. Y en conjunto forman lo que llamamos oración bimembre. Si yo digo mi padre plantó un árbol, tenemos que tener conocimiento previo respecto a la clasificación verbal. Plantar es un verbo predicativo. ¿Ok? Que actúa como núcleo del predicado. ¿Quién asume el rol de predicado? Pues esta frase verbal, porque la palabra más importante o el núcleo de este predicado es plantó. Este núcleo va a estar acompañado por complementos. Y el complemento que observamos aquí es el complemento de objeto directo, que también conocen. Esto es una frase nominal que funciona como objeto directo. Si tú quieres seguir analizando, ¿no?, internamente el objeto directo, porque es una frase nominal, sabemos que la frase nominal tiene un núcleo sustantivo o pronombre, ¿no?, acompañado por modificadores. Por otro lado, tenemos a la frase nominal principal que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque mi padre es el que plantó el árbol. Esta frase nominal, a su vez, se divide en modificador directo y en núcleo del sujeto. Y así hemos analizado toda la estructura oracional a la cual llamamos bimembre. Recuerda que lo recurrente es encontrar oraciones bimembres. Además, es simple porque solo tiene una forma verbal en su interior. ¿De acuerdo, mi amor? Semánticamente hablando, el predicado reduce en una expresión lo que se dice del sujeto. Recordemos que identificado el sujeto, identificado el sujeto, el bloque
sintáctico restante asumirá la función del predicado. ¿Listo? ¿Se entendió? Este es el preámbulo del capítulo de hoy. ¿Todo claro? Sigamos entonces. El predicado, acá nos dice otro libro, es la parte de la oración cuyo núcleo es un verbo, ya lo hemos dicho, y su función es informar sobre lo que hace el sujeto. Concuerda con el sustantivo en número y persona. Esto lo vimos en el capítulo de la semana número 12 del módulo intermedio llamado concordancia verbal. Aquí le ponemos eso, concordancia verbal. Si recordamos un poquito acerca de la concordancia verbal, ok, si yo te digo la mayoría de alumnos, ¿cómo digo? Rendirá el examen final. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, a ver, analicemos, la mayoría de alumnos es el sujeto y rendirá el examen final es el predicado. El núcleo de sujeto es mayoría y ese núcleo de sujeto concuerda con el núcleo del predicado que rendirá. Este está en singular y el verbo también. Pero por ahí alguien recordará y dirá, Betsy, pero tú nos dijiste que cuando decimos la mayoría, un montón, un sinnúmero, podía el verbo usarse en singular o plural. Así es, pero eso depende. En la parte del predicado no tenemos nada que hable del sujeto, salvo el verbo. Aquí el examen final es el objeto directo, porque lo rendirán. Si yo cambio el disco y digo, la mayoría de alumnos, ahora quiero ponerlo en plural, rendirán entusiasmados el examen final, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque hay un bloque en el predicado, porque ese es el sujeto, hay un bloque del predicado que nos habla del sujeto. ¿Cuál es? Entusiasmados. Y ese entusiasmados está en plural. Y eso justifica que nuestro verbo esté en plural. Es la palabra entusiasmados que está hablando de alumnos. Entonces, ahí sí es permisible decir, la mayoría de alumnos rendirán entusiasmados el examen final. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, de acuerdo con el verbo que esté presente en la oración, si yo te digo, Juan es guapo, tenemos un verbo que ya conocemos, un verbo que se llama verbo copulativo, que en el caso del español, ok, suelen ser estos verbos. Por lo general en San Marcos siempre han venido tres: ser, estar y parecer. Estos verbos siempre son los que vienen, son verbos copulativos. Pero tú sabes que para ser copulativos deben tener sí o sí un bloque obligatorio llamado atributo. Si no tienen atributo, el verbo no es copulativo. Y solo con atributo tu predicado se va a llamar nominal. Entonces, Juan es nuestro sujeto. Copular significa unir, chicos. El verbo copulativo es como un enlace, un verbo enlace entre un elemento del predicado con el sujeto. Entonces, yo para hallar al atributo le suelo preguntar qué
o cómo. Son las preguntas que solemos usar para hallar al atributo. Entonces le pregunto, Juan es qué? Guapo, me contestó. Ah, sí tiene atributo. Entonces, si tiene atributo, que es un bloque obligatorio, porque yo no puedo decir Juan es y poner un punto, porque no tendría sentido la oración. Este predicado, cuando tiene atributo, se hace llamar predicado nominal. Y sujeto y predicado, obviamente, nos da una oración bimembre simple. Los demás verbos no generan problemas. Yo te digo, por ejemplo, Juan estudia lenguaje. Lenguaje va con mayúscula porque es el nombre del curso. Juan es el sujeto. ¿Qué hace Juan? Juan estudia. ¿Cómo se llama a los verbos que generan acciones? Se les llama verbos predicativos, que son la mayoría de verbos. Entonces, cuando el núcleo del predicado es un verbo predicativo, el predicado se llama verbal. Solo hay dos tipos de predicado, el nominal con verbo copulativo, que debe tener siempre atributo, y el verbal, que corresponde a la mayoría de verbos de movimiento. ¿Estudia qué? Lenguaje, lo estudia. Este es el objeto directo y todo es una oración bimembre y simple. Son los dos tipos de predicados que hay. Ahora, entre los complementos que el verbo acepta, uno que habla exclusivamente del verbo es el circunstancial. Es un modificador directo del núcleo del predicado. Habla del verbo, ¿ok? Yo te digo, por ejemplo, por esa colina llegarás antes a la casa. Acá tenemos varios circunstanciales. Por esa colina llegarás. Está hablando del núcleo del predicado, ¿te das cuenta? Esto es un circunstancial de lugar. Por allí llegarás. Antes llegarás. Este es un circunstancial de tiempo. Y a la casa llegarás. A la casa viene a ser otro circunstancial de lugar que está hablando también del verbo. Todo lo que hable del verbo se va a llamar circunstancial, adelantando un poco, ¿no? El bloque circunstancial que a continuación veremos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué significa esa carita, Juan Jesús? No entiendo. ¿Qué es el núcleo del predicado? Es la palabra más importante del predicado. Obvio. Generalmente es el verbo, acá debemos agregar, es el verbo principal. El núcleo del predicado es el verbo principal, el cual puede ser predicativo o de acción o copulativo o de unión, que ya hemos dicho principalmente son ser, estar, parecer, yacer, resultar, quedar, semejar, permanecer, hacerse, volverse, ponerse y mostrarse. Esa es la lista completa, ¿ok? Sin embargo, yo debo decir que los que siempre vienen son dos. En el examen de admisión siempre viene ser y siempre viene estar. Y por ahí que viene parecer. Pero los que siempre vienen son estos. Así que no se me aloque. ¿Ok? Dice aquí. Mi tío Felipe
come. Este de acá es un verbo predicativo, que funciona como núcleo del predicado. Tú no eres español, entonces, Miss, ahí nos falta algo, un gran completo, es como un ceviche, ¿ok? Una jalea, ¿ok? Es un plato español, come un gran se llama. Come un gran completo. Lo come, esto es objeto directo. Por el hecho de que tu verbo es predicativo, tu predicado se llama verbal. Ya está. Tu sujeto, lo analizamos, mi modificador directo. ¿De quién? De tío, que funciona como núcleo de sujeto. Pero resulta que tu tío es Felipe y que Felipe es tu tío. Entonces, eso de ahí se llama aposición, según lo que hemos estudiado la clase anterior. ¿Ok? Esto es una aposición especificativa. Y con aposición, tu sujeto se llama expreso, simple, complejo, lo pongo completo, porque la posición tiene valor para la San Marcos, DMI, y es activo porque tu tío es el que come. Y sujeto y predicado es una oración bimembre y simple. Tu predicado verbal tiene forma de frase verbal y tu sujeto tiene forma de frase nominal, según lo que hemos estudiado. ¿Se entendió? Sigamos entonces. El predicado es un sintagma verbal. Nosotros ya sabemos que sintagma es lo mismo que frase. Es una frase verbal que tiene por núcleo un verbo en forma personal, no un verboide, y expresa lo que en la oración se dice del sujeto. Los hay de dos tipos, ya lo hemos expresado, pero para aclarar tenemos más ejemplos. Dice, Martín es. Esos de acá son verbos evidentemente copulativos, ¿cierto? Martín, Martín, Martín es el sujeto de nuestra oración. Este lado de acá, desde donde comienza el verbo, es un predicado nominal en cada uno de los casos citados. Y las palabras, recuerda que al verbo copulativo se le pregunta qué o cómo para hallar al atributo. ¿Ok? Que es un bloque, esta es la definición de atributo, bloque sintáctico obligatorio de los verbos copulativos, el cual califica al núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices inteligente Martín, enfermo Martín, triste Martín. Y estos de acá son los atributos, estos de aquí, en los tres casos donde aparecen. Entonces todo, cada cual es una oración bimembre y simple. En Luciana duerme y Luciana ha jugado. El verbo dormir y el verbo ha jugado, que es una perífrasis verbal, tú ya sabes eso. En la perífrasis verbal no olvides que la idea principal está contenida en la última palabra siempre, porque las primeras son auxiliares. Haber es auxiliar de jugar. Si yo lo digo con una sola palabra, diré Luciana juega al tenis, ¿no? Así como Luciana duerme. Estos son verbos predicativos. Y con verbo predicativo hemos dicho que nuestro predicado se hace llamar verbal. ¿Ok? Esto es una frase verbal en ambos casos. Esto es una frase nominal que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Incomplejo porque no tiene MI ni aposiciones, solo están constituidas por el núcleo, ¿no? Y todas estas son oraciones bimembres y simples.
¿Ok? Luciana duerme, Luciana ha jugado. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha jugado? Al tenis, lo ha jugado. Acá tiene objeto directo. O sea, en el predicado verbal puede aparecer el verbo solo, igual forma una frase verbal, ¿ok? Igual constituye el predicado. Y todo, ¿no? Ya hemos dicho que es una oración bimembre y simple, en cada caso, ¿ok? ¿Todo claro? Yo creo que sí. Ok. Veamos este otro ejemplo. La niña es alta, este es un verbo copulativo que funciona como núcleo del predicado, este es un predicado nominal, pero no deja de ser una frase verbal. Tiene un adjetivo que está calificando a la niña desde el predicado y que forma, ¿no?, el atributo. No te olvides que el atributo es obligatorio. Este sujeto es léxico o expreso, también la llamamos así nosotros. Además es simple, además es incomplejo y nada más. Entonces, primera acotación, decir que los verbos copulativos no aceptan sujeto activo ni pasivo. ¿Por qué? Porque no tienen voz. No tienen voz activa, voz pasiva, no es que no hay acción. Ni objeto directo. Eso jamás tienen los verbos copulativos. Nunca. Ojo con ese detalle. Por eso que tu sujeto no puede ser ni activo ni pasivo. La funciona como modificador directo y niña funciona como núcleo de este sujeto, que es una frase nominal. Nunca dejó de serlo. Es una frase nominal que funciona como sujeto expreso. Y sujeto y predicado, si cerramos todo, es una oración bimembre y simple. ¿De acuerdo? Pero ya hemos dicho que el atributo es un bloque obligatorio. Pero hay casos, chicos, ¿por qué creen que les ponen ser y estar? Porque ser y estar, acuérdate, ser puede actuar como auxiliar. Ojo con ese detalle, estamos recordando el capítulo 13 y 14 del módulo intermedio, clasificación de verbos. El verbo ser puede actuar como auxiliar de participios. Ojo con ese detalle. En voz pasiva. Y no ser copulativo. Cuando es auxiliar ya no es copulativo. Por ejemplo, el perro será desparasitado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, será desparasitado. Acá tenemos al verbo ser que está funcionando como auxiliar de este participio terminación ado, ido, cho, to, so. Entonces todo esto es el verbo. Es una perífrasis verbal, acuérdate. Es una perífrasis verbal que tiene el valor de un solo verbo. Pero ¿cuál es el verbo que manda, chicos? ¿Cuál es el verbo que manda aquí? Si este es el auxiliar, ¿no? Este es auxiliar de este verbo. Este es el principal. El principal es desparasitar. Y desparasitar es un verbo predicativo, así que desparasitar es el núcleo del predicado. Eso quiere decir que tu predicado aquí es verbal, no es nominal. La gente que no sabe que va a postular contigo dirá, ser copulativo, ¿ser qué? Desparasitado, atributo, y se equivocó. Acá el verbo no es copulativo. Tengan cuidado con ese detalle. Él funciona como modificador directo de perro que funciona aquí como núcleo del sujeto.
Y esto es una frase nominal que funciona como sujeto expreso, simple, incomplejo y pasivo. Y todo nos da una oración bimembre y simple en voz pasiva. ¿Por qué simple, mi, si hay dos verbos? Sí, pero dos verbos que funcionan como una. Porque la perífrasis verbal, acuérdate, tiene el valor de un verbo, donde el que manda siempre es el último de la unión. Entonces tienen que tener cuidado, no siempre que veas un ser, tú vas a decir, ¡ay, copulativo! No, tienen que tener cuidado. Más adelante te voy a poner otro caso donde no es copulativo. A ver, el objeto directo, en algunos libros lo llaman de frente complemento directo y en otros lo llaman complemento de objeto directo, no se vayan a asustar. ¿Ok? Sobre él dice, sobre quien recae la acción del verbo, y yo agregaría una palabra, primero. Porque a veces la acción llega a dos bloques. A donde llega primero es, ok, semánticamente hablando, se dice que el objeto directo reconoce a la persona u objeto afectado directamente por la acción. Ok, yo te digo, por ejemplo, compré varias cajas con mascarillas. ¿De acuerdo? Compré yo, este es mi verbo, este es mi verbo, es un verbo predicativo, ¿ok? Que funciona como núcleo del predicado. ¿Qué fue lo que compré? Compré varias cajas de mascarillas, lo que compré fueron las cajas. Entonces, varias cajas de mascarillas es el objeto directo. Las compradas fueron ellas, las cajas. Por eso se dice que es a donde llega primero la acción. Las compradas fueron ellas, las cajas. Y bueno, esto de aquí es el predicado verbal que tiene estructura de frase verbal. ¿Sí? Yo soy la que compró, el sujeto está sobreentendido, es tácito, y todo es una oración bimembre y simple. Algo que no quiero olvidar de decir es que solo los verbos predicativos, acuérdate, solo los verbos predicativos, los copulativos no, ¿ok? Se subclasifican en transitivos con objeto directo o intransitivos sin OD. Yo he leído varios libros de gente que no es del área, que dicta, ¿no? Por una cuestión circunstancial. Entonces, al no ser del área, a veces inventan teorías, chicos, tengan cuidado. Y he visto gente que dice que los verbos copulativos son siempre intransitivos. Eso es mentira, así no se pueden clasificar. Los únicos que pueden clasificarse en transi e intra son los verbos predicativos. Ojo con ese detalle. Existen métodos para ubicar al OD. El primer método es a través de preguntas. Preguntar qué, si es que habla de algo, o preguntar a quién o a quiénes si habla de alguien. Pero ese método de las preguntitas es 50% efectivo. O sea, hay un 50% de posibilidades que te equivoques. Por ejemplo, si tú dices, no, mira, me gusta la playa. Algo sencillito. El verbo es gusta, ¿no es cierto? Es el núcleo del predicado. Ya, chévere. Ahora, le preguntamos, ¿qué me gusta? ¿Qué me contesta? La playa. Según tu técnica, este es el OD. Pero lamento decirte que eso no es el OD. Este es el sujeto. Porque al sujeto también se le halla preguntándole qué. Así que esto es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. O sea, falló tu método. Falló. La es modificador directo y playa es núcleo de sujeto.
gusta, me es oí, porque lo cambio por le, lo cambié por le, siempre que lo permutes por le o por les es oí. Y esto es un predicado verbal. Y todo es una oración bimembre simple y además es una oración, lo vamos a poner intransitiva, no tiene OD, no tiene OD. Pero acá decía que cuando le preguntaba qué al verbo, qué cosa me gusta, la playa, me contestó, eso debería ser el OD. No lo es. Ah, te estoy enseñando dónde te puedes equivocar. ¿Ok? En el ejemplo que te ponen, obviamente, tú dices, ¿qué estudia Carlos? La lección, y la lección es OD. Ahí no hay problema. Pero mira en el ejemplo que te puse, te puedes equivocar. El método 2 me dice, se llama pronominalización. O sea, cubrir el OD por un verboide, por un pronombre. ¿Por qué pronombre? Por lo, la, los y las. También falla, chicos, es un 75% seguro. O sea, hay un 25% que está desprotegido. Por ejemplo, cuando dices realmente lo parece. ¿Ok? Si yo te digo realmente lo parece, realmente es igual a decir sí. Es un circunstancial de afirmación. Parecer es un verbo copulativo. Y este lo, si este es un verbo copulativo, ¿qué cosa es ese lo? Definitivamente lo es atributo, porque los verbos copulativos, acabamos de explicarlo, tienen atributo. Realmente parece tonto, y tú dices, realmente lo parece. Esto de aquí es un predicado nominal. Pero mi lo siempre es OD. Acabo de demostrarte que no es así. ¿Ok? El sujeto es tácito, porque es él lo parece, y todo es una oración bimembre y simple. ¿Ok? Y es una oración atributiva. Y ya sabemos que las oraciones atributivas no tienen objeto directo ni indirecto. Básicamente no tienen objeto directo, sino atributo. ¿Ok? Y el método más seguro, le vamos a poner 3 estrellas. El método más seguro es la conmutación a voz pasiva. Cuando tú una oración la puedes permutar a voz pasiva, esa es la forma correcta de hallar al OD. No sé si recuerdas acá arriba, yo dije, el OD identifica quién recibe la acción primero. ¿Quiénes fueron las compradas? Las cajas. Ellas fueron compradas. ¿Y qué estoy haciendo? Pasándolo a la voz pasiva. Yo te digo, estudié la lección. ¿Quién fue la estudiada? La lección. Y se convierte en sujeto pasivo. ¿Ok? Eso es importante. Mira tú, vamos a ponerle ahí el OD es equivalente al sujeto pasivo. Es lo mismo, sino que OD es en voz activa y sujeto pasivo en voz pasiva. O sea, en voz activa se llama OD y en voz pasiva se llama sujeto pasivo. Por eso que este es el método infalible, el mejor método para reconocer al objeto directo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? No, estar no siempre. Ahorita te sino que me quedé sin espacio. Ahora te explico eso, Juan Jesús. El complemento directo, ya lo explicamos. ¿Ves? Dicen complemento directo. Limita o completa el significado del verbo. He visto, es el núcleo del predicado. He visto un avión. He visto un coche. He visto una chica. ¿Ok? ¿Qué cosa he visto? Un avión. Lo he visto. El visto fue el avión. El visto fue el coche. La vista fue la chica. Entonces estos son objetos directos. ¿Ok? Preguntarle al verbo qué o a quién. Ya hemos probado eso.
pronominalizar, dice, ok, con lo, la, los y las, y decir lo vi, la vi, pero el mejor método es la conversión a la voz pasiva. ¿Ok? Los bomberos apagaron el fuego. El OD se va a convertir en el sujeto pasivo. Y digo, el fuego fue apagado por los bomberos. Entonces, simplemente, ¿no? Esta permutación a la voz pasiva permite que encuentres el OD con facilidad. Yo te digo, ¿quién fue el comido? El jamón. ¿Quién fue entregado? El sobre. ¿Quién fue saludado? Juan. ¿Quién no fue reconocido? ¿Quién no fue reconocido? Yo no fui reconocida y yo esmé en esta oración. ¿A quién operaron? A Luis, o sea que Luis y lo se refieren a lo mismo. Acá hay dos odes que se refieren a lo mismo. Y ello fue dicho, y este lo se refiere a ello. Esta es la forma rápida de identificar al objeto directo. El objeto indirecto, semánticamente hablando, identifica a quien se beneficia, o perjudica con la acción. Ese es el concepto de oír. Para reconocerlo, mucha gente también utiliza preguntas. Las preguntas que utiliza, la número 1, es ¿a quién? O ¿a quiénes? Y la otra posibilidad es que le pregunte ¿para quién o para quiénes? ¿Para quién o para quiénes? ¿Listo? Las respuestas las reemplazarán por los pronombres le y les. Otra cosa importante. Asimismo, estos pronombres, a ver, me, te, se, nos y os pueden funcionar como OD u OI. ¿Cuándo funcionarán? Voy a ponerles con el truco. Funcionarán como OD cuando los cambies por lo y suene perfecto. Y funcionarán como OI cuando los cambies por le y suene perfecto. Otra cosa que te debo regalar es, sabiendo ya bastante nosotros, dos pronombres personales proclíticos o dos pronombres personales enclíticos funcionan como OI y OD respectivamente. Asumís mucha información, eres avanzado, ¿ok? Si yo te digo, por ejemplo, te lo prometo, y te digo prométemelo, te lo prometo, prometo es el núcleo del predicado. Te estoy diciendo que cuando hay dos pronombres seguidos proclíticos, estos son, el primero siempre es OI y el segundo siempre es OD. Igual si yo te digo, te cambio el disco y te digo, prométeselo. Promete es el núcleo del predicado, se es OI y lo es OD. ¿De acuerdo? Eso ocurre. Eso ocurre. Cuando hay dos pronombres proclíticos o dos pronombres enclíticos, el primero funciona como D y el segundo funciona como I. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ok. Sigamos entonces.
Si yo te digo que Cindy compró, ¿qué fue lo que compró? Unos libros. ¿Quiénes fueron los comprados? Los libros. Este es OD. ¿Y quién se benefició con esa compra? Usted. Entonces este es el OI. ¿De acuerdo? Reemplazo y digo, Cindy los compró. Ellos fueron los comprados. Este es el OD. ¿De acuerdo? Y si te digo, Cindy le compró unos libros, le reconoce a quien se beneficia con la acción. Este es el OI. Porque los libros es el OD. Si aparecen, estos son los dos pronombres personales proclíticos. Hemos dicho que el primero funciona como OI y el segundo funciona como OD, si es que sintetizamos lo explicado. ¿Qué tal, preciosos? ¿Chévere? Ahora, lo que te puedo adelantar, querido José, es que ningún verbo es seguro de ser algo. O sea, tú no puedes decir estar siempre es verbo copulativo porque no es así. Tampoco parecer. Ni ninguno de los que he escrito. O sea, depende del contexto, querido José. ¿Ya? Ok, dice aquí, analicemos esto. Dice, he comprado es el núcleo del predicado. He comprado. ¿Qué es lo que has comprado? Un regalo. Él fue el comprado, este es el OD. ¿Y quién se benefició con esa compra? Marta. Pero acá estamos aplicando pues los trucos. Lo he comprado, a ver, acá identificó al OD. Le he comprado al toque, yo sé que le funciona como I. Y cuando hay dos seguidos, el primero es OI y el segundo es OD. Aquí, ayer dice preparé. Ayer preparé una cena. Ok, ayer es un circunstancial de tiempo, porque todo lo que habla del verbo, ya lo habíamos dicho, es un circunstancial. La preparada fue la cena, OD, y los beneficiados con esa cena fueron mis amigos, ese es el OI. Yo te digo aquí, ayer la preparé, acá identifiqué al OD. Ayer les preparé la cena, obviamente, la cena se las preparaste, pero los beneficiados son tus amigos. Y cuando reemplazo los dos bloques, ya sé que el primero es OI y el segundo es OD. Acá, tienes que hacer es una perífrasis verbal. ¿Qué cosa tienes que hacer? Los deberes. Ellos son los que deberán ser hechos. Entonces, tienes que hacerlos, es el núcleo del predicado, acompañado de lo de, ya suplantado. Abre la puerta, ese es el núcleo del predicado, la abierta va a ser la puerta, ábrela, este es el objeto directo, ¿viste? Acá le aparece tilde porque se volvió en una palabra estrújula. Este es un pronombre enclítico, por ejemplo, pronombre personal enclítico. Estoy preparando, nuevamente tengo una perífrasis verbal. Recuérdate que en la perífrasis el que manda es el último verbo. Acuérdate de eso, no te vayas a olvidar. El que manda es preparar. ¿Preparar qué? La cena. Estoy preparando la... ¿Para quién? Para mis amigos. Les estoy preparando la cena. Ahora reemplazo. Estoy preparándosela. Esto de acá es el núcleo del predicado. Se es OI y la es OD. En alguna oportunidad, el examen de admisión San Marcos reconoció esto de el OI y el OD pronominalizados y preguntó, señale la oración donde aparezca OI y OD respectivamente. Y el alumno que está bien preparado, lo primero que busca, así por inercia, es este asunto de la pronominalización. Ya te advertí que el circunstancial, bueno, cuando yo era chica, quizás el bloque más fácil para mí era reconocer el complemento circunstancial. ¿Ok? Reconoce una idea que extiende al verbo. Habla del verbo. ¿Me entiendes? La forma
más fácil de darse cuenta que estamos frente a un circunstancial es que habla del verbo. Si nosotros subrayamos los verbos aquí, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que lo que modifica al verbo, eso es un circunstancial, ¿ok? A ver, voy a utilizar otro tipo de plumón. Ya, subrayamos, llegó, solía veranear, llegó, saludó, trabajamos, cortó, que le falta la tilde, construían, devolvió, roban y llamo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos modificadores de nuestro verbo. Con la policía llegó. ¿Te das cuenta? Está ampliando al verbo. En la playa veranea. Porque si solía veranear es una perífrasis verbal, el que manda es veranear. En la playa veranea, es un circunstancial del lugar. Esta mañana llegó, es un circunstancial de tiempo. Cortésmente saludó, es un circunstancial de modo. Aquel año trabajamos, es un circunstancial de tiempo. Mucho trabajamos, es un circunstancial de cantidad. Con una máquina cortó el césped, es un circunstancial de medio instrumento. Con caña y barro construían, es un circunstancial de materia prima. Por el correo es un circunstancial de medio o instrumento. Por necesidad es un circunstancial de causa, por necesidad roban. Para invitarte al cine te llamo, es un circunstancial de finalidad. ¿Te das cuenta? Los otros bloques que no he marcado, fíjate tú, acá el juez es el sujeto, ¿ok? La carta es el sujeto, la es objeto directo, aquí el césped, él fue cortado, este es el OD, las construidas fueron las casas, nuevamente un OD, este me, que puede ser OD o I, a ver, cámbialo, ¿lo devolvió el regalo por el correo o le devolvió el regalo? Le devolvió, mis. Ese es OI, el devuelto fue el regalo, este es OD, y te llamo, acá es OD el T, porque yo te digo, lo llamo para invitarlo al cine. ¿Te das cuenta? Entonces ya analizamos todo. El circunstancial es sumamente fácil, ¿no? Puede haber indistintamente N circunstanciales en tu oración, no hay un límite. Pero el truco, como verás, es que habla del verbo, fácil. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Todo claro? Y bueno, el atributo, y ahí llegamos, Juan. Ya te expliqué lo que es atributo, ya te dije que es un bloque obligatorio del sujeto. Entonces te voy a poner un bloque obligatorio del sujeto porque lo califica, pero está en el predicado, en un predicado que se llama nominal. Ya lo hemos dicho, el predicado se llama nominal porque el verbo es copulativo. Ya eso lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Hemos dicho también que el atributo califica al sujeto, ¿cierto? Califica al sujeto. Eso hemos dicho. Hemos dicho que es obligatorio y que responde a cualquiera de dos preguntas, que responde a la pregunta ¿qué? O responde a la pregunta ¿cómo? Rompiéndose el mito del colegio, ¿no? Que les decía que todo lo que respondía ¿cómo? Era un circunstancial de modo y era totalmente falso lo que te habían afirmado. Bueno, mira, Juanito, o Josecito, José, sí, Juan está vendiendo, ok, memorias. ¿De acuerdo? Fíjate tú, acá tenemos que recordar que
el verbo estar, querido Juan, funciona como auxiliar de gerundios. Acuérdate que los gerundios, Juan, terminan en ando y en yendo. Acuérdate de eso. El verbo estar funciona como auxiliar de gerundios, ando, yendo. ¿Ok? O sea que forman una perífrasis verbal. En perífrasis verbales. ¿De acuerdo? Ahí ya no es copulativo, pues si está funcionando como verbo auxiliar, ya no es copulativo. Ya que está, mira, está vendiendo, termina en yendo. ¿Ok? Termina en yendo. Ay, ¿por qué me voy hacia abajo? Ahí está. No, ese es el verbo auxiliar. Ese que está auxiliando, este de acá, se convierte en el verbo principal. Y ambos forman una perífrasis verbal, donde el que manda es vender. Ese es el verbo principal. Lo que vende son las memorias. Si yo lo vuelvo una sola palabra, sería Juan vende memorias. Las vende. Este es el objeto directo. Juan es el que vende. Este es el núcleo de sujeto, sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque él vende. Y todo esto es una oración bimembre y simple. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ten cuidado con esto también. Mira, por eso es que siempre viene ser y estar. Ser y estar podrían funcionar como verbos impersonales y no ser copulativos tampoco y no presentar atributo. ¿Qué era un verbo impersonal? ¿Quién se acuerda? Sin sujeto ni predicado. ¿Ok? Podrían funcionar como verbos impersonales y no como copulativos. Y no como copulativos. Por ejemplo, yo te digo, es tarde. O está nublado. Estos verbos no tienen sujeto. Entonces, estos verbos son impersonales. No son copulativos. Forman oraciones unimembres. Oraciones impersonales. No hay el análisis normal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Igualito, cuando dices estar, por ejemplo, Juan está en Iquitos. ¿Ok? Cuando digo Juan está en Iquitos, Juan, este estar, yo le pregunto, ¿está qué? ¿Me contesta algo sobre Juan? No. En Iquitos está hablando de estar. O sea, estar se está comportando como el verbo encontrarse. Se encuentra en Iquitos, se halla en Iquitos. Entonces, como está de sinónimo de esos verbos y no tiene atributos, sino un circunstancial del lugar, este verbo se vuelve un verbo aquí, predicativo, no es un verbo copulativo, el cual funciona como núcleo del predicado y forma, en este caso, un predicado verbal. Y ese es mi sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque él es el que se encuentra allí y la oración es bimembre y simple. Por eso que tenemos que
tener cuidado con el sentido de lo que estamos diciendo. ¿Qué tal, José? ¿Ahora sí? ¿O Juan? ¿Estoy bien, Juan? Josué. Josué. Ok. Juan Carlos. Juan Jesús. ¿Quedó claro, Juan Jesús? A ver, déjame ver quién era el que me preguntaba. Sí, Juan Jesús. Okay. Aclarado. Ok, mi amor. El complemento predicativo es un bloque, ¿ya? Es un bloque sintáctico. Es un bloque sintáctico del predicado verbal. O sea, trabaja con verbos predicativos, del predicado verbal. El cual califica, primero voy a poner esto, el cual no es obligatorio, ¿te parece? El cual no es obligatorio. Acuérdate que el atributo es obligatorio si no se entiende el verbo. ¿Ok? Califica al núcleo del sujeto UOD, también puede hablar del OD, ¿ok? Y responde, esto es importante, y responde a la pregunta ¿cómo? Y responde a la pregunta ¿cómo? ¿Estamos de acuerdo? Responde a la pregunta ¿cómo? Dice aquí, a ver, yo te pongo mi propio ejemplo. Mamá dejó abierta la llave. O sea, obviamente el caño, ¿no? Pero hay gente que dice, dejó abierta la llave. Se ha inundado toda la casa. A ver, analiza. Dice, dejó. Es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién dejó? ¿Quién dejó abierta la llave? Mi mamá. Para variar, siempre se olvida. Mamá, núcleo de sujeto, mamá, sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. ¿Quedó claro? Ok. Esto es un predicado verbal porque el verbo es predicativo, ya lo hemos dicho. Este verbo es un verbo predicativo. Cambiemos de color. Dime, ¿qué dejó abierta? La llave, Miss. La llave la dejó abierta. Este se lo dé. Ella fue la que fue dejada abierta, la llave. ¿Sí o no? Ahora cambiemos de color y dime, ¿cómo la dejó abierta? ¿Quién estaba abierta? ¿Tu mamá? ¿Dejó o la llave? La llave, Miss. Entonces, esto se llama predicativo. Bloque sintáctico que responde a la pregunta ¿cómo? Y que habla del objeto directo. Esa es una posibilidad. Sujeto y predicado, oración bimembre y simple. ¿Está claro? Pongamos otro ejemplo, mío. Y yo te digo, Juan llegó emocionado a la clase. ¿Está bien? ¿Qué hizo Juan? Juan llegó. Este es un verbo predicativo. Así que mi predicado yo ya sé que es un predicado verbal. Llegó es el núcleo del predicado. Juan es el núcleo del sujeto. Es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Ok, todo está bien hasta ahí. La oración, asimismo, es bimembre y es simple, por lo que estoy viendo. Ahora, ¿a dónde llegó Juan? A la clase, Miss. A la clase llegó. Todo lo que habla del verbo es una circunstancia, del lugar en este caso.
Cambiemos de color. Cambiemos de color y decimos, ¿cómo llegó a clases? ¿Cómo fue que llegó? Ay, Miss, llegó emocionado. ¿Ok? Llegó emocionado. Emocionado. ¿Está hablando de quién? ¿De la clase? ¿De llegó o de Juan? De Juan, Miss. ¿Y cómo se llama el bloque que está en el predicado, pero que habla de sujeto con verbo predicativo, con verbo de acción? Se llama predicativo, Miss. Esto es un predicativo. ¿Te das cuenta? Ahora veamos los ejemplos del texto. Los atletas sujeto llegaron predicado verbal. ¿Cómo llegaron? Agotados. ¿Quiénes? Los atletas. ¿Ves? Es un bloque del predicado que califica al núcleo de sujeto con verbo predicativo. Acá igual, eligieron delegada a Inés, le falta la tilde aquí. ¿Quiénes, ah? ¿Quiénes le eligieron delegada? Ellos, el sujeto es tácito, mi predicado es verbal, es un predicado verbal. Eligieron es el núcleo del predicado. ¿A quién eligieron? A Inés, la eligieron. ¿Cómo la eligieron? Delegada. ¿Delegada ellos? ¿Delegada eligieron o delegada Inés? Está hablando de Inés. Por eso es un predicativo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Te he puesto mis ejemplos y hemos visto los ejemplos del texto. Chévere. ¿De acuerdo? Ella dejó roto su corazón. Bien, Teresita, así se lo debes dejar siempre. Me parece perfecto. Muy bien, ese es un predicativo. ¿Cómo se lo dejaste, Teresita? Roto. Debieras dejárselo sin corazón. Punto. Menos problemas. Ok. Complemento agente. Es un bloque sintáctico exclusivo de la voz pasiva. Solo aparece en voz pasiva, el cual equivale al sujeto, de la voz activa. O sea, el agente, el que hace, es el sujeto de la voz activa. Así de simple. Sino que en voz pasiva suele estar introducido con la palabra por. Yo no te estoy diciendo que todo lo que comience con por tú le vas a poner agente porque no es cierto. Ahora, acuérdate de lo siguiente. Ya te lo he dicho, pero te lo repito. El verbo principal de la voz pasiva es siempre una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal que está constituida por el verbo auxiliar. No te olvides de esto, por favor. El verbo auxiliar ser más participio. Recuerda que el participio termina en ado, ido, cho, to y so. Si tu verbo no tiene perífrasis verbal con verbo auxiliar ser más participio, no está en voz pasiva, pues bebé. Aquí, ¿cuál es el verbo? El verbo es fueron inauguradas, ahí está. Este es tu núcleo del predicado y ahí está el verbo ser auxiliando inauguradas que termina en ada. Ok. Las instalaciones no inauguraron, las inauguraron. Ok. A ver, la flecha debe salir de acá. Las inauguraron. Este de acá es un sujeto pasivo o paciente, como quieras llamarlo. Las, modificador directo, instalaciones, núcleo de sujeto. Esto es un predicado verbal, porque el verbo que manda, siempre te lo digo, el verbo que manda es
el último de la unión. ¿Me entiendes? El último. Y el último de esta unión, de esta fusión, es inaugurar. ¿Y quiénes son los que realizaron la acción en realidad? Ellos, los concejales, los municipales, ellos la inauguraron. Entonces, este es el agente. Si yo traslado esta oración, que es bimembre y simple y que está en voz pasiva, yo la conmuto a la voz pasiva, sería así, ¿no? Yo diría, en voz activa sería los concejales, el verbo está en pasado, inauguraron las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si analizo, yo digo así. Este es el sujeto, ahora es un sujeto activo, tiene los MD, concejales, núcleo de sujeto, he trazado mal la raya. Este es el sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Inauguraron es mi verbo, núcleo del predicado, es un verbo predicativo, porque solo los verbos predicativos tienen OD. No te olvides de lo que ya te he dicho antes, que el OD es el que se vuelve sujeto pasivo, o sea, ahí está. Tu predicado es verbal y tu oración entera es una oración bimembre simple en voz activa. Inauguraron las instalaciones, las inauguraron. ¿Estamos de acuerdo? Las inauguraron. Si cruzas las instalaciones, el OD es igual al sujeto pasivo, el agente es igual al sujeto y el verbo respeta el tiempo, ¿no? Del auxiliar. El auxiliar es el que determina el tiempo en el que está tu oración. Y con eso le hemos dado fin al predicado, bebé, a la teoría. Acá tenemos un ejemplo más de conmutación de pasiva a activa. Los ejercicios gimnásticos es el sujeto pasivo, ¿ok? A ellos los realizan los ejercicios y Pedro es el que los realiza. En voz activa sería Pedro realiza los ejercicios. Así de simple, fácil. Y aquí te he puesto oraciones para que practiques, para que halles los diferentes bloques. Te he puesto bastantes oraciones para que logres no trabajarlas bien. Mira, te pongo un ejemplo para que no te me quedes en el aire. En lugar de buscar solamente lo de, yo te recomiendo que practiques así. Mira, en Máncora hay bellas playas. Sí, los bloques. Hay 3 bloques. Primero diré, en Máncora hay, y bellas playas hay. Entonces digo, hay circunstancial del lugar en Máncora, más hay, tiene que salir todo lo que sabes, es un verbo impersonal, quiere decir que no tiene sujeto ni predicado. Ajá. ¿Y qué es lo que hay? Bellas playas, las hay. Esto es una oración unimembre. No hay sujeto, no hay predicado. Aquí también separo y digo así. Y digo ella, sujeto expreso, más las, eso de, más llamará, núcleo del predicado, mañana por la mañana, circunstancial del lugar. ¿Sí? Este pedazo de acá es el predicado verbal, porque el verbo es de acción, y la oración es bimembre. Así es como vas a practicar, ¿me entiendes? Otra más, Nancy lo olvidará muy pronto. Tienes que fijarte bien las ideas. Nancy, sujeto expreso, más lo o de, más olvidará, NP, más muy pronto olvidará. Esto está hablando del verbo. Hemos dicho que todo lo que habla del verbo se llama circunstancial, así que es circunstancial de tiempo. Encierro este bloque y digo, ya, este es un predicado verbal y esto es una oración bimembre. ¿Qué tal? ¿Chévere? Así me practicas. Y
igual acá. Joel ha vendido su auto nuevo. Joel, sujeto expreso, ha vendido NP, es una perífrasis verbal. ¿Y qué es lo que ha vendido? Su auto nuevo. Este es el OD, lo ha vendido. Esto es un predicado verbal. Y mi oración es bienvenida. ¿Sí? Ok. Y vas a hacer lo mismo con todos los enunciados que te he propuesto para que practiques. ¿Te parece? Ok. Ahora las preguntas. El predicado puede ser de dos clases. Nominal, hemos dicho varias veces, con verbo copulativo, y puede ser verbal con verbo de acción, ¿cierto? Así que rescato eso, nominal con verbo copulativo. Verbal con verbo predicativo. Ya lo tengo. ¿Qué más dice? Las oraciones atributivas obviamente tienen un complemento obligatorio que recibe el nombre de atributo. Reconozca la oración cuyo predicado carece de complemento de atributo, o sea que no tiene. Entonces yo digo, estuvo. ¿Cómo estuvo? Nerviosa. Ahí está mi atributo. Sí tiene. Sí tiene. Este es un verbo copulativo. La de acá, era. Era viene de ser, puede ser verbo copulativo. Le pregunto, ¿era qué? Una amiga de la infancia. Allá, este es atributo. Entonces sí es. Era, nuevamente, ¿era qué? Estudiosa. Allá, este es verbo copulativo. Y estudiosa es el atributo. O sea, todas estas tienen. Y abrir es un verbo predicativo, pues no. Que funciona como núcleo del predicado y lo que tiene es OD, la tiene. Los verbos copulativos nunca tienen OD, así que la clave es dinosaurio. Ahora me piden que ubique la oración con predicado nominal porque acá me han hecho la explicación. Ahora, la fiesta será. Mónica se fue. Es bella esa joya y en Tacna será la final. Y tú dirás, Miss, pero hay tres verbos que pueden ser, tú lo has dicho. Acá se fue, refiere al verbo ir, y yo sé que ir es un verbo predicativo, así que definitivamente la B no puede ser, no es. Será, yo digo la fiesta, sujeto. ¿Será qué? No dice, no dice dónde va a ser. Entonces no está funcionando como copulativo. Acá, ¿quién es bella? La joya. La joya es el sujeto expreso. La joya es qué? Bella. Este es el atributo. Esto es un predicado nominal. Esta es la clave. Y acá, ¿quién será en Tacna? La final. Este es el sujeto expreso. ¿Pero será qué? No me dice. Entonces, no hay verbo copulativo. La clave es cucaracha. ¿Te das cuenta? Eso está viniendo bastante en los últimos exámenes de admisión. La oración atributiva ya sabemos que es con verbo principal copulativo, obviamente, más atributo. Y tenemos que reconocer bien a los verbos. Están preparando. ¿Quién manda ahí? Cuando digo quién manda es cuál es el verbo principal. Siempre es el último. Acá el verbo es preparar. Y preparar es un verbo predicativo, chicos. Entonces el predicado pues no puede ser, la oración con verbo predicativo se llama oración predicativa, si recordamos dos clases anteriores. Acá el verbo es, ha estado siendo amenazado, mira qué tal verbazo, porque la idea es que lo amenazaron de muerte. Y el verbo que manda es amenazar, amenazar. Y amenazar también es un verbo predicativo. María Fernanda está qué? Muy entusiasmada. Ahí está tu atributo. Entonces, esta es la clave. Los dos fueron al concierto de Shakira. Fueron se refiere al verbo ir. E ir también es un verbo predicativo. Así que la clave es cucaracha. Y acá lo mismo, o sea que tenemos que saber reconocer bien a los verbos. Fue atrapado, el verbo es atrapar. Atrapar. Entonces también es un verbo predicativo. Tiene, tener, también es un verbo predicativo.
ha sido etiquetado. Cuidado con esta. El verbo es etiquetar. Etiquetar. Entonces eso también es un verbo predicativo. Y ha sido. Es una perífrasis verbal. Pero ¿quién manda? Ser. Y ser es un probable verbo copulativo que si me responde a la pregunta ¿qué? Eso será atributo. Jimena siempre ha sido ¿qué? Espectacular. Espectacular es el atributo. Así que esta es la clave. Ahora, solo los verbos predicativos tienen la posibilidad de ser transitivos. Yo te lo dije. Solo los verbos predicativos pueden ser transitivos con objeto directo o pueden ser intransitivos sin objeto directo. ¿Ok? Contesta entonces las preguntas 5, 6 y 7. Señale la oración que presente verbo transitivo como de. Sabemos los trucos. Se fue. ¿Puedo decir yo se lo fue? No, mis. Ese es un verbo intransitivo. Mi perro es un verbo copulativo. Los verbos copulativos no tienen esta clasificación. Llegará. Hoy lo llegará. No, mis. Es un verbo intransitivo. Y en la iglesia vendieron. Vendieron. Las vendieron. ¿Qué cosa? Imágenes bonitas. ¿Ok? Ahí está lo de, entonces la oración se va a llamar oración transitiva, porque presenta objeto directo. La clave es dinosaurio. Luego dice, marque la alternativa que presenta OD. Esperaban. ¿Quiénes esperaban? Los alumnos, ese es el sujeto. ¿Dónde? En el salón. En el salón esperaban, este es un circunstancial del lugar. Ellos salieron. Ellos, este es el sujeto. En la madrugada salieron, este es un circunstancial de tiempo. Héctor, sujeto expreso. No, circunstancial de negación porque no trajo, trajo NP. ¿Qué fue lo que no trajo? Los certificados, no los trajo. Ahí está tu objeto directo, clave C. Sonó, núcleo del predicado. ¿Qué fue lo que sonó? ¿Qué cosa sonó? Un tiro sujeto expreso. En la esquina sonó. Dijimos que todo lo que habla del verbo es una circunstancia del lugar en este caso. ¿Qué alternativa tiene objetos primero indirecto y luego directo? Veamos. Escribió un poemario, núcleo del predicado más OD. No es. No hizo la tarea. Estoy separando los bloques. Circunstancial de negación más hizo NP la tarea, no la hizo, OD. Esto es para ti. Esto es y para ti. ¿Cómo se analiza eso? Sujeto expreso más verbo copulativo más para ti atributo. ¿Por qué? Porque para ti es como decir es tuyo. Y te enviaré la carta. Te lo cambio por le y digo le. Enviaré núcleo del predicado y la carta te la enviaré. O de, ahí está tu clave. Y el predicado es de dos clases, ya nos lo viene diciendo, nominal con frase verbal atributiva y verbal con frase verbal predicativa. ¿Cuál tiene predicado nominal? Miremos los verbos. Hemos estado trabajando. El verbo que manda es trabajar, así que el predicado es verbal. Tiene que redactar. El que manda es redactar, también predicado verbal. Mi amigo Leonardo es que un magnífico saxofonista, atributo. Así que esta es la clave. Y ese automóvil azul será reparado. El que manda es reparar. Así que esto es un predicado verbal. Cuando hay predicado verbal, la oración se llama oración predicativa. No se llama atributiva. ¿De acuerdo?
y esta de acá también lo es, y esta también. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye OD y OI. Ok, analizo, separo los bloques para poder analizar y poner la fórmula respectiva al costado y poder hallar la clave. Ok, ahora sí tengo espacio para hacerlo. Dice, deposité núcleo del predicado más dinero, lo deposité o de, en este banco lo deposité, circunstancial del lugar. Fausto, sujeto expreso. T, lo cambio por le entregará. A, eso y. Entregará NP. ¿Qué cosa? Los folletos se los entregará. Llevaste núcleo del predicado. Las cajas las llevaste o de al sótano, circunstancial del lugar. David, sujeto expreso, más me lo cambió por le entregó. Ah, ya, eso y. ¿Qué cosa? Entregó, NP. ¿Qué cosa? Los sobres, se los entregó. Ella, sujeto expreso, más obsequió, NP. ¿Qué cosa obsequió? Un objeto directo, el reloj, lo obsequió. ¿A quién? A su prima. Y ahora analizamos cuáles tienen o de OI, esta no, esta sí, esta no, esta sí y esta también. Entonces sería 2, 4 y 5. Clave dinosaurio. Y las últimas, para irnos a tu examen, dice, ¿qué tal análisis? Dice, alrededor de 1000 años antes de que lo hiciera Darwin, un filósofo musulmán, ese es el sujeto, y este es el verbo. Así que eso nomás necesito. Mi sujeto es simple, sí, porque el sujeto aquí es MD, núcleo, y musulmán es MD. Así que tu sujeto es simple, es incomplejo y es activo porque el musulmán escribía. Perfecto. ¿Y tu predicado es verbal? Sí. La segunda, analicemos. El presidente, lo encierro, del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos. ¿Qué hizo él? Manifestó. Así que mi predicado también es verbal. Ahora falta ver mi sujeto. Tengo el MD, presidente, núcleo, y desde el Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos es un MI. Así que si es complejo, es simple, es complejo y es activo. La 2 es correcta. Y la tercera es la que decide. A ver, ¿dónde está la tercera? Según algunas investigaciones, las enfermedades infecciosas respiratorias son, este es un verbo copulativo, ¿son qué? La primera causa de muerte en los niños. Esto es atributo. Mi sujeto, las MD, enfermedades núcleo, infecciosas MD, respiratorias MD. Así que mi sujeto, para empezar, predicado verbal, no. Así que chao, no es. Y el sujeto estácito tampoco. Así que solamente es la 1 y la 2. Clave C. Y tiene predicado nominal, ya sabes, ya con verbo copulativo, a marcar bien los verbos. Acá es premiar el verbo. Así que el predicado es verbal. Fue. Fue viene de ser. ¿Fue qué? Muy bondadosa. Ahí está tu atributo. Entonces tu predicado es nominal. Y Sara fue, pero este fue se refiere al verbo ir. Y con el verbo ir el predicado es verbal. Y Dora está, de nuevo trampa. En Huancavelica es un circunstancial del lugar. Así que se convierte en un predicado verbal porque este estar ahí es equivalente a encontrarse. A encontrarse, hallarse, situarse. Entonces no presenta atributo y se le considera un verbo predicativo. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo claro? ¿Están contentos? Ha sido una clase con bastante nivel académico. Espero que estén contentos y felices como lombrices. Y ahora sí pueden ir a rendir su práctica de hoy. Ok, chévere, ¿verdad? Me gusta la sintaxis, creo que se nota, me encanta, me encanta. Gracias a ustedes, pero ahora falta que
me rindan su examen. Ok. ¿Sí? Sí, que me rindan su examen.